¿Cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a esta mesa de martes de Debate 22. La inflación en nuestro país, como en muchas otras partes del mundo, está presionando la economía y los bolsillos de los mexicanos. El jueves pasado, en una histórica decisión de la Junta de Gobierno del Banco de México, Banjico, sus miembros han votado por incrementar en 75 puntos base su tasa de interés de referencia, con lo que ha llegado a 8,50%, su nivel más alto en 16 años, y también desde que México inició la política monetaria vigente desde el año 2008. Estas decisiones de política monetaria de nuestro Banco Central, ¿qué impacto tendrán en la economía, en el bolsillo de los mexicanos, en los distintos créditos que tenemos todos, el hipotecario, el del consumo y más? De esto platicamos hoy con mi querido Pedro Tello Villagrán, ya lo conocen, analista económico y financiero, experto pues en esta materia. ¿Cómo estás, Pedro? Qué gusto. Gaby, buenas noches, gracias por el favor de la invitación. Y en efecto, el tema de la inflación y el impacto que ha tenido sobre el aumento en las tasas de interés y por extensión en la economía de personas y familias es un tema que tendría que ocuparnos en el corto plazo por las implicaciones que ello tiene sobre el bienestar de la mayor parte de la población mexicana. Y es importante también recalcar que estamos viendo este tipo de presión inflacionaria no nada más en México, lo vemos en distintas partes del mundo, y a lo mejor habría que entender por qué, Pedro, y en qué contexto internacional todos los países ahorita están subiendo sus tasas justamente para atacar la inflación, que es el alza de precios. En efecto, el mundo a partir del año anterior ha vivido 5 oleadas inflacionarias muy importantes. Todo comenzó con el incremento en los precios del petróleo y todos los derivados del petróleo, fundamentalmente los combustibles, desde el mes de junio del año 2021. Después de esta primera oleada, siguió una segunda oleada de aumento en los precios de materias primas, fundamentalmente minerales y productos derivados justamente de los minerales, que afectó los costos de producción de las empresas de la mayor parte del orbe. Una tercera oleada que fue la proveniente del incremento en los precios de los alimentos, que es finalmente la que ha tenido un efecto más devastador a escala mundial y particularmente sobre el bienestar de las familias. La cuarta oleada se produjo justo cuando la combinación entre minerales al alza y productos de metales que también se han incrementado, golpearon severamente a la industria de la construcción, y ahorita estamos frente a la quinta y última escalada de precios, que es finalmente la más duradera, que es el impacto de las 4 previas sobre los costos de producción de las empresas, lo mismo de alimentos procesados que de computadoras, televisores, prendas de vestir, etcétera, Gaby. O sea, que ahorita estamos padeciendo el alza de precios por todos los sectores, no nada más son alimentos, y son también bienes de consumo duradero. Ahora, a ver, Pedro, se trata del 10º intento consecutivo del Banco Central, del Banco de México, para tratar de frenar pues este aumento de precios en el país, que llegó en julio de este año ya a un 8,15%, hablando de la inflación a tasa anual, un aumento no visto en las últimas 2 décadas. Pero a ver, explícanos qué relación tiene esta decisión que toma el Banco de México de incrementar la tasa de referencia, y qué es esta, y cómo se traslada esto pues al uso del dinero y a lo que compramos los consumidores todos los días. Bien, es importante señalar, Gaby, que estamos frente al primer episodio en la historia económica de la humanidad en el que la inflación no solamente tiene una causa. Ahora estamos frente a un proceso inflacionario que es derivado de 3 causales importantes. La primera y la más importante es el problema en el abasto suficiente de materias primas. La cerrazón de mercados para la exportación de alimentos, fundamentalmente procedentes de Europa del Este, por el conflicto entre Rusia y Ucrania, provocó que los precios de los alimentos se dispararan. Así que tenemos inflación porque hay escasez de alimentos a escala mundial, y esta primera causa de la inflación es escasez en la producción suficiente de alimentos. Pero también tenemos inflación, Gaby, porque tan pronto empezó la pandemia, los gobiernos de los países más industrializados decidieron meter una cantidad importante de dinero en sus economías, en sus sociedades, para apoyar con cheques a las familias, para apoyar con cheques a los desempleados y para ofrecer a las empresas financiamiento barato, para evitar que la caída o el cierre temporal de actividades generase un colapso generalizado de la actividad económica mundial. Así que tenemos hoy en día un mundo con una cantidad tal de dinero
Qué importante esto. Sí. que excede el total de recursos que necesitaríamos disponer cotidianamente y a escala mundial para poder comprar bienes y servicios. Y es justamente en esta causal, Gaby, en la que el incremento de las tasas de interés, que prácticamente todos los bancos han emprendido, busca atender. Cuando un banco o los bancos centrales incrementan la tasa de interés, lo que están haciendo es elevar el costo del financiamiento, el crédito que utiliza una empresa para producir, una persona para comprar bienes o una familia para adquirir una casa habitación. Y cuando se encarece el financiamiento, las empresas dejan de solicitar financiamiento, las personas y las familias también solicitan menos crédito y consecuentemente las empresas consumen menos materias primas, consumen menos insumos, las familias y las personas compran menos productos a crédito, refrigeradores, automóviles, casas habitación, electrodomésticos, etcétera, y en las familias se toman decisiones de tratar de mantener a raya el uso de la tarjeta de crédito. Y lo que esto provoca al cabo del tiempo es que ese dinero que en exceso estaba a escala mundial empiece paulatinamente a retirarse y con él paulatinamente vaya descendiendo una de las causales de la inflación. Qué interesante. Por eso decían que durante la pandemia los gobiernos se habían dedicado a imprimir dinero, pero no entendíamos exactamente por qué. Ahora, Pedro, justamente cuando hablamos de esta tasa de referencia, bueno, quiero entender, a ver si le podemos explicar hacia la audiencia, yo iba a pedir un crédito hipotecario y me decían que la tasa anual estaba en un 7%, pero al Banxico encarecer la tasa de referencia, que es la tasa en la que entre los bancos se prestan el dinero, pues el banco que me iba a prestar dice, pues yo también tengo que subir el costo del dinero que te voy a prestar. Y entonces ahora ese 7% se convierte en un 8,5%. Y entonces yo ya la pienso y digo, bueno, pagaré una tasa así y me meteré en un tema así porque ya está más caro el préstamo que voy a pedir. ¿Es así, Pedro? En efecto, a ver, todos los días los bancos se solicitan financiamiento entre ellos o le piden al Banco de México algún crédito para poder atender los requerimientos de solicitud de fondos que los usuarios de los servicios bancarios realizan día a día, desde empresas, personas hasta familias. Pues bien, lo que el Banco de México hace es determinar en primera instancia, como si fuera el primer eslabón de una cadena, el precio que tiene el dinero en los préstamos que se otorgan los bancos entre sí o el costo que tiene para el banco pedirle un financiamiento al Banco de México para atender sus requerimientos del día a día. Ese es el costo que tiene para la banca el dinero que solicitan. Pero por supuesto que los bancos, ese dinero lo utilizan para darle préstamo a las personas y préstamo a las familias. Y la diferencia entre lo que al banco le cuesta el dinero que solicita día a día y el precio al que pone el crédito para las empresas y para las personas, esta diferencia es la que marca finalmente las utilidades que obtienen los bancos en el día a día. Pues bien, si aumenta el costo del dinero entre los bancos, ellos naturalmente tienen que elevar el costo del financiamiento que otorgan a empresas y personas. Y ese es como se da el segundo y el más importante eslabón del manejo o del incremento en las tasas de interés, porque al final del día, el crédito más caro para los bancos es sinónimo más temprano que tarde de financiamiento más caro para la empresa que necesita comprar maquinaria y equipo o expandir sus operaciones, o para la persona que tiene el interés de comprarse un automóvil, o para la familia que quiere contratar un crédito hipotecario para una vivienda o para un terreno. Fíjate, lo que nos está haciendo es bien interesante y permíteme que lo abordemos después de esta primera pausa, porque al encarecerse el dinero e intentar apoyar el tema inflacionario, por otro lado, también se puede generar un estancamiento económico y otros problemas derivados de una medida como esta, que yo creo que los expertos la tienen bien calculada. Y si no, nos platicarás tú después de la pausa, mi querido Pedro. Claro que sí. Bueno, estamos hablando de qué implica este aumento en la tasa de referencia hecho por el Banco de México, que se vienen más, no es el único, el del jueves pasado, y cómo toca, por supuesto, el bolsillo de ustedes, de nosotros, de cualquiera. Así que ya volvemos. Qué bueno que siguen con nosotros. Todos hemos sentido el aumento en los precios
de los bienes duraderos, de los bienes de consumo y mucho más. Y para esto el Banco de México aumentó su tasa de referencia para intentar contener la inflación. Ya nos explicaba mi querido Pedro Trello Villagán este tema. Ahora, Pedro, decíamos antes de la pausa que el aumento en las tasas de interés, en la tasa de referencia interbancaria, también podría frenar la economía y que la gente diga, todo está más caro, mejor nos quedamos así y no gastamos el dinero, que puede esto ocasionar una recesión. O sea, es una medida buena, pero puede tener consecuencias malas para una economía. Por supuesto, como en medicina, cuando se toma una receta que es muy fuerte, como las tasas de interés al alza en economía, siempre hay daños colaterales, siempre, eso es inevitable, Gaby. Y en materia económica, cuando encareces el financiamiento para las empresas y lo haces también para las familias, lo que estás provocando son dos cosas. Si una empresa había pensado invertir para ampliar sus instalaciones y producir más, ahora, frente a una tasa de interés que es mayor a la que él estaba dispuesto a pagar, piensa dos veces en realizar o no esa inversión. La mayor parte de las empresas deciden en este contexto poner en pausa los proyectos de inversión y algunas también deciden cancelar esos proyectos de inversión. Y cuando una empresa deja de invertir, Gaby, lo que está haciendo es dejar de crear empleos, dejar de pagar salarios a los empleos que se iban a generar y personas que iban a tener un empleo ahora ya no tendrán un ingreso para poder comprar bienes y servicios. Claro. En la medida en la que se compran menos bienes y servicios en el mercado, eso significa que los pedidos para las empresas productoras de artículos que habitualmente consume la gente en los grandes centros comerciales tienden a disminuir. Menores ventas de las empresas significan al mismo tiempo menor rentabilidad, menor inversión y menores resultados favorables en materia de generación de empleos, de inversión, etcétera. Y por el lado de las familias, cuando elevan las tasas de interés, Gaby, las familias se dan cuenta que en un contexto en el que la inflación de los alimentos fundamentalmente va al alza, la misma cantidad de dinero que reciben no les permite comprar ya la misma cantidad de productos. Así que entonces deciden, en lugar de pedir crédito para una casa, un departamento, un terreno o un automóvil, lo que deciden es cancelar la solicitud de financiamiento para concentrar sus recursos en la compra de aquello que todavía pueden adquirir en función del proceso inflacionario. Y cuando las familias dejan de comprar productos porque no están utilizando ya el financiamiento tanto como lo hacían antes, evidentemente lo que esto significa es que hay menores ventas comerciales, menores pedidos para las empresas, menores inversiones empresariales, menor generación de empleos y una economía que se empieza a enfriar por las decisiones de las empresas, por las decisiones de las familias y por la caída paulatina del nivel de actividad económica que termina en procesos recesivos. Es decir, por lo menos 2 trimestres consecutivos de retroceso en la actividad económica, sumado a un aumento en el desempleo y una caída en la mayor parte de los niveles de producción de los sectores económicos. Esa es una recesión y ese es el peligro que prevalece en este momento a escala mundial, que en Estados Unidos, bueno, ya se cumplió la primera condición, 2 trimestres consecutivos a la baja. Sí, que decía Bush que no, pero los analistas económicos y financieros, como tú decían, no, sí se cumplen estos dos criterios. Ahora, el término, porque hemos estado escuchando con relación a todo esto, el término de estanflación, que es una situación económica de un país que se caracteriza por un estancamiento económico a la vez que persiste el alza de los precios y el aumento del desempleo, que son características que nos estás mencionando. Sí, por supuesto. Hay 3 escenarios posibles. Digamos que el más desfavorable sería el de una recesión, caída en la producción, aumento en el desempleo y yo diría retroceso en la actividad de la mayor parte de los sectores económicos. El segundo escenario es el de la estanflación, una economía que no retrocede, pero se estanca, es como si metiéramos el freno de mano, nos quedamos literalmente parados, sin mayor generación de empleos, con actividades económicas que no van para atrás, pero también sin capacidad para generar bienestar en la mayor parte de la población. Y el tercer escenario posible es que, y creo que es el que terminará por imperar en los próximos meses, es el de economías nacionales que van a perder ritmo de avance, van a crecer para un ritmo mucho menor al que venían registrando a principios de este año, con las consecuencias que esto tiene también sobre la generación insuficiente de empleos y la creación de oportunidades para el bienestar de los hogares, Gaby. Y luego es cuando los mortales nos preguntamos, bueno, el propio Banco de México ha dicho que puede haber otros incrementos en la tasa de interés,
por venir, hacia futuro, hacia adelante, ahorita nos platicarás, y supongo que están midiendo el riesgo con todo lo que estamos platicando. ¿Cómo calculan este costo-beneficio? Lo que es un hecho es que en los últimos 14 meses, Gaby, la tasa de interés o el precio del dinero lo ha incrementado en 10 ocasiones el Banco de México. Fíjate nada más, en 14 meses llevamos 10 incrementos en la tasa de interés. Y en lo que resta de este año todavía vamos a tener 3 aumentos más. En septiembre habrá uno, en noviembre el segundo y cerraremos diciembre del 2022 con un tercer incremento en la tasa de interés. Eso es un hecho. Ahora, ¿cómo determina el Banco de México cuánto debe aumentar la tasa de interés? Esto lo hace a partir de la revisión del comportamiento de la inflación y de todos los componentes que influyen sobre el incremento en los precios de los bienes de consumo generalizado, y una vez que evalúa si la inflación empieza a desacelerarse o mantiene un ritmo todavía acelerado, en función de eso determina si el incremento de las tasas de interés es moderado, es medio o es elevado, como ha ocurrido en los 2 últimos incrementos, Gaby. Ahora, sabemos que el Banco de México es un organismo autónomo, sin embargo, mucha de su política monetaria sí va ligada a las decisiones de aumento de tasas que toma la Reserva Federal en los Estados Unidos, la Fed. ¿Por qué, Pedro? La razón es muy sencilla. Si en Estados Unidos aumentan la tasa de interés y en México no lo hacemos, entonces para los inversionistas va a ser más atractivo llevar sus capitales a instrumentos de inversión de Estados Unidos que mantenerlos en los instrumentos de inversión financiera que prevalecen en México. Y si esto se convierte en una realidad, Gaby, lo que sucederá es que el precio del dólar se va a encarecer porque la gente prefiere invertir en dólares en lugar de hacerlo en pesos, y si tenemos un peso que se va depreciando frente al dólar o un dólar que cada vez es más caro, imagina que todos aquellos productos que compramos del exterior, alimentos, insumos, combustibles, materias primas, maquinaria, equipo, etcétera, como lo pagamos en dólares, con un dólar más caro, también se encarece para quienes los importan. Así que es absolutamente importante mantener una relación de relativo equilibrio entre la tasa de interés de Estados Unidos y la de México para evitar que esto genere una presión inflacionaria por la vía del tipo de cambio. Interesante. Las tasas de referencia altas también han ayudado a preservar entonces este apetito de los inversionistas internacionales, quienes compran deuda mexicana porque ofrece, ahora entiendo, un rendimiento muy por encima de la deuda en países que tienen una tasa pues muy por debajo. Como economías emergentes como la nuestra, fundamentalmente de América del Sur. Es muy importante entender que el manejo de las tasas de interés es algo tan delicado, tan especializado, pero tan importante para la economía de un país, que de ello depende el desempeño de la inflación, el precio de tu divisa o de tu moneda frente a la divisa más importante y, consecuentemente, la capacidad para atraer inversionistas que ubiquen a México como un lugar seguro para sus capitales, rentable para obtener una ganancia y, sobre todo, que les dé la certidumbre que no pueden encontrar en otros mercados, Gaby. Bueno, entonces tenemos sus pros y sus contras. Mi querido Pedro, hacemos una nueva pausa, si me lo permites, y regresamos para conocer cómo los mexicanos utilizamos en general el crédito y qué medidas tomar frente a estos aumentos de tasa de Banxico, porque al final, ya lo vimos, sí nos pega a todos. ¿Te parece bien? Claro que sí, Gaby. Ya volvemos, la mesa de martes de Debate 22. Mi querido y admirado Pedro Tello Villagrán en esta mesa de martes de Debate 22 para explicarnos muy bien cuál es la relación de este aumento en las tasas de interés por parte de Banxico con la economía de a pie de todos los días, esa que se siente en los bolsillos y en la mesa cuando decidimos comprar pues lo que vamos a comer. Mi querido Pedro, ¿cómo utilizamos los mexicanos? Porque ahorita lo que se va a encarecer es el préstamo del dinero, o sea, el crédito. ¿Cómo utilizamos los mexicanos el crédito y cómo afecta esta medida del Banco de México justamente a los créditos que ya tenemos o que pensábamos pedir prestados? Es muy interesante la pregunta, Gaby, porque durante las 2 primeras décadas de este siglo, los mexicanos nos acostumbramos a tener tasa de inflación estable y baja. Y por su parte, los bancos hicieron toda una labor de despliegue de servicios financieros
para incrementar el número de mexicanos con tarjeta de crédito y sí. para facilitar el acceso a los créditos personales, los créditos de nómina, los créditos automotrices y los créditos hipotecarios. En las primeras 2 décadas de este siglo, la economía mexicana vivió un despegue relevante en el uso del financiamiento. Ahora, ¿cómo estamos en este momento utilizando el financiamiento? Yo te diría que los mexicanos aprovecharon muy bien, o aprovechamos muy bien el crédito hipotecario, también el crédito automotriz. Pero donde tengo la impresión que empezamos a tener problemas y se empiezan a encender las luces ámbar es en el uso del crédito de nómina, el crédito personal y el crédito con la tarjeta o a través de la tarjeta de crédito. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. En la medida en la que los incrementos en los salarios se han rezagado respecto al aumento de la inflación y particularmente los 30 productos de consumo generalizado en todo el territorio nacional han reportado un crecimiento en sus precios superior al 12%, por encima incluso de la inflación nacional, bueno, pues numerosas familias se han encontrado con la difícil realidad de que no todos los integrantes del núcleo familiar tienen un empleo y consecuentemente no se generan fuentes adicionales de ingreso. En consecuencia, y frente al encarecimiento de productos básicos, hay hogares que empiezan a utilizar inadecuadamente la tarjeta de crédito para comprar productos de la canasta básica que los consumen en unos cuantos días, tomando financiamiento que van a terminar por pagar en años. Hay quienes incluso han solicitado financiamiento de nómina en el propio trabajo para tratar de compensar en alguna medida aquello que no pueden comprar cotidianamente para atender los requerimientos de la familia, y ahora que estamos frente al reinicio de clases, para poder pagar todo lo que tiene que ver con inscripción, útiles, mensualidad, uniformes, etcétera. Entonces, estamos en un momento en el que es muy importante que las autoridades y los bancos salgan a realizar una labor de educación financiera para conminar a los usuarios de los servicios bancarios a no utilizar el financiamiento más allá de sus propias posibilidades de pago, porque de lo contrario, en un ambiente de tasas de interés que van al alza, ya comentaba que faltan 3 todavía antes de que termine el año, tomar financiamiento más allá de tus propias capacidades puede generarte un agujero muy importante en tu capacidad administrativa y en la calidad de vida del hogar. Por supuesto, se puede convertir en una bola de nieve que al rato perjudique absolutamente a toda la familia. Ahora, por ejemplo, vamos al súper y cuando estás pagando, que pagas a lo mejor con crédito, te dicen, ¿lo quiere a meses? Este tipo de ofertas en los centros o en los servicios departamentales son como muy fáciles de que uno decida en ese momento sin conocer realmente las consecuencias. Ahí es donde tú apuntarías a una campaña más informativa para poder tomar decisiones con mucha más conciencia. Sí, por supuesto. A ver, habitualmente el mexicano utilizaba la tarjeta de crédito, Gaby, para comprar refrigerador, la pantalla plana, el horno de microondas, para renovar a lo mejor la cocina del hogar, para comprar pagar los servicios del automóvil. Ahora empiezan a utilizarse más las tarjetas de crédito para el pago de bienes que son de consumo muy rápido. Hay quienes incluso, Gaby, pagan vacaciones de una semana y toman financiamiento hasta de 2 años para poder liquidarlas. Entonces, este tipo de prácticas lo que hace es comprometer cada vez más las capacidades de pago de las personas, pero también de los hogares. Y yo creo que la primera y la más importante recomendación a este respecto es: evalúe usted cuánto está pagando de capital y de intereses por el financiamiento que ha utilizado y evite que el porcentaje de su ingreso o que más del 25% de su ingreso se vaya al pago de sus adeudos. Qué importante. Si está por arriba de ese porcentaje, haga lo posible por restablecer el control de la deuda. De lo contrario, va a tener más temprano que tarde dificultades para poder seguir pagando en tiempo y forma sus compromisos financieros. Mi querido Pedro, se nos acaba el tiempo. Danos un último consejo y decirle a la gente que te puede encontrar cómo en las redes sociales para que cualquier tema, cualquier duda, cualquier plática que se pueda tener con un experto como tú, pues esté al alcance de todos. Gracias, Gabriel. Yo diría 3 recomendaciones fundamentales. La primera y la más importante:
Cuidemos nuestra fuente de ingresos, de nuestro empleo o del trabajo que de manera independiente realizamos, depende los recursos que llevamos al bolsillo y al hogar para poder comprar aquello que necesitamos nosotros y los integrantes del núcleo familiar. Segundo, realicemos un manejo muy inteligente, muy cuidadoso del presupuesto personal y del presupuesto familiar. Hagamos una lista con lo estrictamente indispensable y en otra columna aquello de lo que podemos prescindir temporalmente. Y tercero, si usted tiene 3 tarjetas de crédito, yo le recomiendo que concentre la deuda de las 3 en aquella donde esté pagando la menor tasa de interés para poder tener un control lo más cercano posible de cuánto debe pagar y cuándo debe de hacerlo. Y por último, y como adendum de esta última, maneje el crédito, utilice el crédito con responsabilidad y evaluando previamente sus propias capacidades para endeudarse. Y me pueden encontrar a mí en Twitter, en @PetelloVillagrán. Y gracias por esta oportunidad, Gaby. Ya sabes que es un gusto platicar contigo. @PetelloVillagrán. Mándenos sus preguntas. Se terminó el tiempo, pero podemos seguir una conversación en digital. @PetelloVillagrán, @Getlaseca. Díganos qué dudas tienen, cómo podemos apoyarlos, porque también hay que hablar de cultura económica y financiera en estos espacios. Y con muchísimo gusto estaremos resolviendo cualquier duda. Mi querido Pedro, muchas gracias. Gracias por la invitación, Gaby. Y gracias también a la audiencia de este divino canal 22, que hace el favor de sintonizarnos todos los martes a las 9 de la noche. Soy Gaby Tlaseca. Muy buenas noches. Nos vemos la próxima semana.